el Poder Judicial de la Federación liberó a 33 delincuentes en Veracruz y entre ellos estaban 21 homicidas, pederastas y secuestradores. En ese entonces se puso en contexto el esfuerzo que hacemos como autoridad responsable de la seguridad y la irresponsable, por decirlo menos, actitud de unos jueces federales. Nosotros, como encargados de la seguridad y la Procuración de Justicia, ponemos a los delincuentes en la cárcel y ellos los liberan. Así de grotesco y hasta perverso fue que los asesinos acariciaron la posibilidad de estar nuevamente en la calle porque el Poder Judicial Federal los liberó. Y nadie reflexionaba que en todo el país los homicidas observaban con gusto tener un salvoconducto, un mensaje de parte de la Suprema Corte: no te preocupes, si te meten a la cárcel, al rato nuestros jueces te sacan. Pues muy grave lo que está pasando en el Poder Judicial. Un juez federal, por órdenes de Norma Piña, da amparo a José Luis Abarca para que siga su proceso en libertad. Y es que es acusado por delito de delincuencia organizada y por la desaparición de los 43 normanistas de Ayotzinapa. Por eso, amigos y amigas, urge la reforma al Poder Judicial para sacar a Piña y a toda la pandilla que la sigue de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ir a la intervención de una magistrada y de el gobernador Cuitlahua García en Veracruz. Se llevó a cabo el 5º foro. Vamos a ir a esta intervención donde algo increíble, todos los ponentes en contra de la reforma al Poder Judicial. Los 12 magistrados en contra del Plan C, en contra del pueblo de México. Vamos a escuchar cómo el señor Cuitlahua García los pone en su lugar. Vamos a ir al video. Daremos el uso de la palabra a la magistrada del 7º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Hortensia María Emilia Molina de la Puente. Hasta por 3 minutos. Gracias. De todas maneras, espero que sean tan laxos con el tiempo como con el compañero del sindicato. Se dijo, nada más para aclararlo, que no se prevé en la iniciativa de reforma ningún cese de ningún trabajador. Y yo quiero recordar que los jueces, juezas, magistrados y magistradas también somos trabajadores al servicio del Estado. Y el artículo 2º transitorio de la iniciativa dice que jueces de distrito, magistradas y magistrados que se encuentran en funciones a la entrada en vigor del presente decreto concluirán su encargo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección extraordinaria. Es decir, sí se prevé. Después de eso yo quisiera comentar cuál es la razón que se pregunta acá, porque las personas que integran el legislativo o el ejecutivo sí pueden ser electas a través de un mecanismo de elección popular y las personas juzgadoras no. Y no es un tema de quién es mejor persona o quién es peor persona, ni tampoco de quién es más capacitado o menos capacitado para la función concreta. Lo que se trata es que tenemos trabajo distinto y nuestro trabajo y nuestras funciones son distintas por la naturaleza misma del poder. En el Ejecutivo y el Legislativo se permite, y esa es la razón de ser, que se generen políticas públicas nuevas. Entonces, precisamente lo que se propone desde la campaña es la elaboración de políticas públicas. Las personas juzgadoras no podemos proponer políticas públicas. Las personas juzgadoras nos limitamos a juzgar aquellas cuestiones que nos presentan las partes conforme a las leyes que establecen los propios legisladores. Y solo como ejemplo, porque me parece muy ilustrativo, en la NFL, para elegir a los jugadores de los equipos, hay drafts donde se compran a los jugadores de cada uno. Las formas en que se eligen y se compran y se negocian es totalmente distinta a aquella actividad que tiene la propia NFL respecto de los árbitros. Dice la página de la NFL
que de los miles de árbitros de fútbol americano de todo el país, solo 124 con la experiencia, las habilidades técnicas, el atletismo y el carácter necesarios para arbitrar partidos del más alto nivel dirigen actualmente la Liga Nacional de Fútbol Americano, y con el fin de garantizar que siempre haya árbitros calificados listos para unirse a la NFL, los cazatalentos de todo el país evalúan árbitros en todos los niveles de fútbol para identificar a los potenciales árbitros de la NFL. Y yo me pregunto, si un equipo de fútbol y un juego merece eso, ese nivel de expertise, ese nivel de elección, ¿México no lo merece? ¿México no merece que tengamos una elección de personas juzgadoras con todas las habilidades de manera absolutamente técnica? No estoy diciendo que no haya reforma. De hecho, todas las personas aquí dijimos que sí. El punto es que cuando se nos cita un diálogo en aparente parlamento abierto, se dice en el diálogo, la reforma va porque va como va. Y eso yo no entiendo que sea un diálogo. Me parece que cuando hablamos de que una reforma va con una aplanadora, por cierto, una aplanadora que tanto se impugnó y se criticó cuando la aplanadora lo tenía otro partido, creo que eso no es diálogo. El diálogo tendría que partir de nuevas propuestas para mejorar el sistema de justicia. Y eso es lo que hemos dicho acá. Incluyamos a todos los operadores del sistema de justicia. Hagamos un análisis serio y profundo de cada una de las actividades de todos los operadores del sistema de justicia. Y una vez que hagamos ese análisis, pongamos cuáles son los obstáculos. Y respecto de esos obstáculos, cuáles son las posibles soluciones. No me parece que una forma de solucionar algo sea destruirlo completamente. Tengamos mejor cómo empezar desde lo que ya tenemos, qué es lo que tenemos bien, mejorémoslo, qué es lo que tenemos mal y arreglémoslo. Sin independencia judicial, y con esto concluyo, la justicia se ve comprometida, los ciudadanos pierden la confianza en el sistema legal y la sociedad se perpetúa como un espacio de violencia y discriminación. Ojalá todos lo entendamos. Gracias. Muy buenos días. Saludo con gusto a todos los integrantes del Presidium y a los integrantes del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Gracias por recibirnos. Mi especial reconocimiento a los 23 magistrados, magistradas y miembros del Consejo de la Judicatura de este Estado por su postura a favor de que se lleve a cabo una reforma al Poder Judicial Federal y que trascienda en las modificaciones necesarias para los poderes judiciales de los estados. Felicito a quien encabeza esta postura reflexiva, propositiva y comprometida con la justicia en Veracruz y el país, a la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien es la presidenta del Tribunal de Justicia aquí en el Estado. Hasta ahora, ningún otro grupo de magistrados, magistradas, incluidos todos los consejeros de la Judicatura, así de grande, así de mayoritario y numeroso, se habían manifestado a favor del conocido Plan C. Retomo la idea principal que en el desplegado nacional publicado en el periódico La Jornada del viernes 5 de julio dieron a conocer. Son consecuentes con el voto abrumador de la gente en las urnas a favor de reformar el Poder Judicial. Y es que en Veracruz las propuestas a las diputaciones federales y las senadurías, hoy legisladores electos, que abiertamente se expresaron a favor del Plan C, alcanzaron el 60% de las preferencias electorales contra el escaso 28% en promedio de sus detractores. Hay, pues, una legitimidad y un mandato popular
para llevar a cabo esta reforma. Quien no lo quiera ver así, declaro, se quedará marginado y desdeñado por la historia. Adicionalmente, para este gobierno de Veracruz es imperante que se transforme el Poder Judicial Federal. Hace casi un año, el 16 de agosto del 2023, recurrimos a dar una conferencia de prensa a la Ciudad de México para levantar la voz a nivel nacional a fin de denunciar una escalada de liberaciones de verdaderos delincuentes por la vía del amparo concedida por jueces federales de los distritos judiciales en Veracruz. En ese entonces afirmé que la corrupción se solapa desde el Poder Judicial Federal y que es precisamente desde ese poder donde se está liberando a delincuentes. Sí, esos precisamente que asesinan, secuestran y matan. Esos que hoy tienen un manto de impunidad de la justicia federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se podía entender de otra forma porque con un documento machote, un formato base, el Poder Judicial de la Federación liberó a 33 delincuentes en Veracruz y entre ellos estaban 21 homicidas, pederastas y secuestradores. En ese entonces se puso en contexto el esfuerzo que hacemos como autoridad responsable de la seguridad y la irresponsable, por decirlo menos, actitud de unos jueces federales. Nosotros, como encargados de la seguridad y la procuración de justicia, ponemos a los delincuentes en la cárcel y ellos los liberan. Así de grotesco y hasta perverso fue que los asesinos acariciaron la posibilidad de estar nuevamente en la calle porque el Poder Judicial Federal los liberó. Y nadie reflexionaba que en todo el país los homicidas observaban con gusto tener un salvoconducto, un mensaje de parte de la Suprema Corte. No te preocupes, si te meten a la cárcel, al rato nuestros jueces te sacan. Lo sostengo con toda responsabilidad. Estaban avalando la liberación de delincuentes por consigna, en perjuicio y daños irreparables a la sociedad veracruzana. Así lo sostuve en aquella ocasión, porque específicamente denuncié que dicho Poder Judicial optó por conceder libertad inmediata en diferentes modalidades jurídicas para 33 presuntos delincuentes, de los cuales, insisto y subrayo, 21 eran homicidas, pederastas, violadores y secuestradores. No se nos escuchó. A los pocos días, ese poder corrompido liberó a otros 11 delincuentes más. De acuerdo fundamentalmente a los principios constitucionales del derecho, los jueces de distrito en cuestión se excedieron en sus resoluciones, se negaron a reconocer la gravísima situación en que pusieron a las víctimas al saber éstas que sus secuestradores y violadores ahora estaban libres. En aquella ocasión cuestioné la vulnerable situación de un caso y pregunté, ¿qué dirá la niña que fue violada al saber que su abusador sigue viviendo al lado de su casa porque lo liberó un juez federal? No lo invento. Es el caso penal 586/2023 con juicio de amparo 645/2023 del Juzgado Cuarto de Distrito de Veracruz. ¿Por qué la Suprema Corte del Poder Judicial tolera que pase esto? El titular del Ejecutivo Federal, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, acertó en sostener que el Poder Judicial Federal no tiene remedio. Daña irreparablemente a los mexicanos. Hoy lo reitero con estos deleznables hechos a que he hecho referencia y que provocaron en Veracruz la justicia, supuesta justicia federal.
Y es triste concluir que la corrupción imperante al interior de los máximos tribunales de justicia no deja ver a algunos ministros de la Suprema Corte el daño que hicieron. Tengo otros ejemplos, solo por citar uno más, el de la Torre Centro del puerto de Veracruz, el adefesio que pone un manchón a la imagen histórica de la heroica ciudad porteña. Ahí, un juez federal le tocó defender a su propia familia, quienes extrañamente o entendiblemente poseen 5 departamentos de lujo en el mismo edificio, y ante lo que se percibe como un cártel inmobiliario más, porque también son dueños de la constructora que hizo el edificio, sin permisos de construcción, sin permisos necesarios para hacer un edificio de tal tamaño, el Poder Judicial, ante este hecho varias veces referido en las conferencias de prensa del presidente y por un servidor, guardó silencio cómplice. Sin embargo, el pueblo sí supo cómo modificar esta situación y por eso ejerció su otro poder, el de su voto, el que de la organización y su masiva expresión en las urnas surgió dejando un claro y contundente mensaje: el plan C va. Muchas gracias.